todo lo que significa la ética de la salud pública, ¿no? De alguna manera, con estos elementos nuevos que son los Big Data, ya lo dijo muy bien, como aceleradores de la toma de decisiones. Hoy en día es imposible tomar decisiones sin considerar estas cuestiones. Queda ahora entonces, les presento al doctor Miguel Ángel Schiavone. Él es médico, doctor en ciencias médicas, especialista en salud pública, ha sido decano de medicina de la Facultad de Medicina de la UCA y actualmente es el rector de nuestra universidad. Él tiene una gran experiencia en salud pública, por eso le he pedido que un tema que es pandemia y estrategias sanitarias en los planes de vacunación, una evaluación desde un sanitarista experimentado como es él, qué se hizo y qué queda por hacer. Doctor Miguel Ángel Schiavone, muchísimas gracias por participar, es un gusto para nosotros tenerlo como expositor. Adelante. Bueno, muchas gracias, Padre Rubén, por la invitación, pero también felicitaciones por elegir el tema, ¿no? Hoy por hoy, cuando dos personas se encuentran, ya sea por teléfono, por mail, por WhatsApp o personalmente, la pregunta es ¿cómo estás? ¿Te vacunaste? ¿Recibiste la primera o la segunda? O sea que el tema de vacunas es uno de los temas más importantes. Pero yo querría remarcar en el contexto en el cual se produce la pandemia, o llega la pandemia, llega este estado epidémico de la Argentina. Es muy importante entender el contexto, y el contexto es que estamos en una epidemia que afecta a una población con 19 millones de personas bajo la línea de pobreza, 4 millones y medio de personas bajo la línea de indigencia, un porcentaje muy importante de desocupados, 60% de la población infantil por debajo de la línea de pobreza, inflación que tenemos entre 4 y 5 puntos y un sistema de salud que venimos denunciando desde hace muchísimos años, ineficiente, inequitativo, que no garantiza para nada la equidad. Entonces, en este contexto sí se produce este fenómeno epidémico. Y cuando hablamos de que hay que mantener el distanciamiento social, ¿qué distanciamiento social se puede mantener en viviendas precarias con hacinamiento? Cuando hablamos de higiene de manos permanentemente, ¿qué higiene de manos se puede hacer en viviendas en donde no hay agua segura? Así que en este contexto era esperable que esta epidemia tuviera el desarrollo que está teniendo y que la única solución para esto eran las vacunas. Ahora, querría recordar 4 cosas que se olvidaron. En 1918 tenemos la epidemia de la mal llamada gripe española. En realidad no era gripe española, la gripe esta nació en Estados Unidos. En medio de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ocultó los casos para no asustar al ejército. Como España estaba fuera del conflicto, sí denunciaba los casos y por eso se endilgó el nombre de gripe española. En esta gripe murieron 50 millones de personas, ¿no? O sea, hoy nos alarmamos por la cantidad de muertes que hay en el mundo, en aquellos momentos murieron 50 millones de personas. Pero si se hubiese leído un poco la historia de aquella pandemia, habrán visto, y esto lo están viendo en el gráfico en el lado derecho, hubo una primer ola pandémica con un importante número de enfermos y muertes, y una segunda ola pandémica mucho más importante en cantidad de casos y en cantidad de muertes, por distintas razones que uno puede enumerar. Era esperable de que tuviéramos también en nuestro país esta segunda ola pandémica y era deseable de que se hubiesen tomado las acciones sanitarias específicas allá por noviembre, octubre, pensando que esto iba a venir en estos momentos. Y luego hubo una tercera ola. Esto nos olvidamos. También nos olvidamos algo que vemos arriba a la izquierda, que es cómo se protegía la población en aquellos momentos. Fíjense qué elegantes barbijos utilizaban las mujeres, o los barbijos que tenía la policía, o los barbijos que tenía el personal sanitario. Bueno, la Organización Mundial de la Salud durante varios meses, en el inicio de la pandemia, dijo que el barbijo no era necesario. Inclusive, en nuestro país, también muchos sanitaristas, en realidad infectólogos, porque hoy por hoy vemos que en nuestro país todo periodista cree ser infectólogo, todo infectólogo cree ser epidemiólogo, todo epidemiólogo cree ser especialista en salud pública, y todos los especialistas en salud pública que hemos visto realmente tendrían que revalidar su título, ¿no? Entonces se decía que no hacía falta el barbijo, se habían olvidado de la pandemia del 18,
en donde estaba documentado la presencia del barbijo como único elemento, porque en aquel momento no había vacuna. Ahora, fíjense qué interesante, la tercera ola declina y declina sin vacuna. O sea, ¿cuál es la razón de esta declinación? Sencillamente por algo que explica la epidemiología, que los gérmenes más virulentos afectan a la población menos inmune o menos resistente y más lábil, y entonces todos ellos mueren. La muerte del enfermo lábil se lleva con sí a los gérmenes más virulentos, quedando en la población, sobreviviendo la población, los huéspedes más resistentes y los organismos menos virulentos. Pero yo decía que había que recordar cuatro cosas, mencioné tres. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta cosa que hay que recordar es que la pandemia del 18 también llegó a la Argentina. Fíjense qué interesante, ¿no? Nosotros, tangueros como somos, en aquel momento hubo un tango que se llamaba La Gripe, tango contagioso. Y también apareció en Caras y Caretas esta imagen de la pandemia del 18 que había llegado a Buenos Aires. Pero fíjense qué interesante, ya en aquel momento los carteles de esta persona decían: perdone que no le dé la mano, mantenga la distancia. Iba con un termómetro midiendo la temperatura y con un tapabocas que tenía como un molinillo acá para evitar que se acercaran los gérmenes, ¿no? Bueno, ya en los periódicos de aquel momento hablaba de la gripe y también se hablaba que la gripe terminará con la humanidad. O sea, cuatro cosas que nos hemos olvidado que podríamos haber puesto en práctica desde el primer momento. Pero lo que nunca se consideró, ya esto no solamente no se recordó ni se olvidó, sino que nunca se recordó la teoría epidémica redactada por Walter Reed y Frost en 1928, fue presentada en el Johns Hopkins, que es un poco el palacio de la salud pública. Estos dos epidemiólogos estudiaron un brote de sarampión en una isla. ¿Por qué el sarampión? Porque el sarampión no tiene casos subclínicos, todos son manifiestos, porque no hay recidiva, porque el caso es único, y en una isla porque no había migraciones y evitaba el efecto migratorio. ¿Qué es lo que vieron ellos? Que al inicio del brote epidémico había un alto número de susceptibles y poca cantidad de inmunes. Esto generó el aumento de casos. En la medida que iba aumentando los casos, iban descendiendo los susceptibles y aumentando los inmunes, porque los susceptibles o se transformaban en inmunes o se morían. Con lo cual llegaba un momento en que el número de inmunes era tal o el número de susceptibles era tal y la curva epidémica descendía. ¿Cuál era el número de inmunes necesarios para que la curva epidémica empezara a descender? Es lo que hoy por hoy se conoce como efecto rebaño. Y también acá empezaron a hablar de muchos números. Al principio de la pandemia se hablaba de que el 40% de la población tenía que estar inmunizada para que se detuviera la pandemia. Bueno, Reed y Frost en 1928 dijeron que como mínimo hacía falta un 70% de la población inmune o resistente para que no estallara un brote epidémico. Entonces, ellos vieron concretamente que el número de casos de una epidemia dependía de la cantidad de susceptibles en el tiempo previo, ¿no? O sea, el número de casos estaba vinculado a la cantidad de susceptibles. También analizaron que con el tiempo los inmunes empezaban a descender y los susceptibles volvían a aumentar. ¿Cuál era la fuente de nuevos susceptibles? Los recién nacidos, los inmunes que habían tenido el desgaste inmunológico y las migraciones. Con lo cual la estrategia inmunitaria era muy clara: vacunar al recién nacido o al que no tuvo contacto con el agente, revacunar al inmune y control de fronteras. No había mucho más secreto que esto. Ahora, imaginemos que tenemos un enfermo en una población de 99 susceptibles, 99 susceptibles y un enfermo. Uno esperaría un estallido pandémico o epidémico muy importante, pero si ese enfermo lo pongo dentro de una caja fuerte y lo entierro a 10 metros bajo tierra, probablemente los 99 susceptibles sigan estando sin ningún tipo de enfermedad. Con lo cual Reed y Frost elaboraron esta fórmula que en realidad es muy sencilla y que dice que la cantidad de casos depende de la cantidad de susceptibles y la probabilidad de contacto. ¿Probabilidad de contacto entre quién? Entre el enfermo y el susceptible, ¿tá?
Hay enfermedades en las cuales uno puede trabajar con la susceptibilidad a través de vacunas, hay enfermedades en donde no se tiene vacuna y solamente hay que trabajar en la probabilidad de contacto, y hay enfermedades en las cuales se puede trabajar en los dos componentes de esta ecuación, reduciendo la cantidad de susceptibles, inmunizando o reduciendo la probabilidad de contacto. Bueno, parecería que en nuestro país ha relegado este tema de reducir la cantidad de susceptibles por la vacuna y nos ha encerrado a todos para reducir la probabilidad de contacto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las vacunas existentes? Hay diferentes plataformas que la doctora Moya expresó muy bien, ya sea con vacunas con virus inactivados, vacunas basadas en proteínas. La primera es la Sinopharm, que llegó a nuestro país, vacunas con vectores virales no replicativos, ¿está? Oxford, Sputnik o Janssen, y las nuevas vacunas con ARN mensajero, ya sea la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. No voy a entrar en detalles en esto porque ya fue explicado, pero ¿cuáles son las vacunas más utilizadas hoy por hoy en el mundo? Bueno, 135 países están utilizando la de Oxford, en menos países la están usando la de Pfizer, luego la de Moderna, luego la de Sinopharm y así las siguientes. Pero las 4 más importantes son Oxford, Pfizer, Moderna y Sinopharm. El problema es que existiendo estas vacunas, ¿cuál es la mejor vacuna? Y todo el mundo está viendo la eficacia que ha demostrado cada una de estas vacunas en las distintas investigaciones de fase 3 que han tenido. Pero hay que tener en cuenta que esta eficacia mide el resultado de la vacuna en condiciones experimentales, en grupos controlados, donde se controla la edad de los que entran en ese grupo, las comorbilidades, los criterios diagnósticos, el momento en que se recibe la vacuna. Así que la eficacia mide solamente el beneficio que me puede traer la vacuna en condiciones experimentales, mientras que la efectividad mide la capacidad de la vacuna de protegernos en la vida real, ¿no? Administrada a toda la población, que es un dato que aún la efectividad no se conoce y no está disponible porque es la fase 4 y recién estamos iniciando la aplicación de la vacuna en forma masiva, ¿no? O sea, hay algunos estudios, pero todavía no hay publicaciones de efectividad. Sí de eficacia, en donde se dice que esta vacuna tiene un 95% de eficacia. Esto no quiere decir que de 100 personas vacunadas, 95 no se van a enfermar y 5 sí se van a enfermar, sino que dice que la vacuna tiene la capacidad de reducir en un 95% el riesgo de enfermar de cada persona vacunada. Ahora, si vemos la eficacia de las distintas vacunas, bueno, la eficacia es distinta, por supuesto, a partir de los ensayos clínicos controlados, pero es la eficacia para prevenir la enfermedad. Lo más importante es la eficacia en cuanto a los casos graves, a la internación en áreas críticas, con respirador o muerte, en donde todos han demostrado una gran eficacia. Ahora, no se puede comparar la eficacia de cada una de estas vacunas a partir de los ensayos clínicos, porque son ensayos clínicos controlados. Entonces, los controles son distintos. Hay algunas vacunas que hicieron ensayos clínicos controlados con pacientes de menos de 60 años y tuvieron una eficacia, y otras con pacientes que eran menores de 80 y tuvieron otra eficacia. Algunos hicieron su ensayo clínico en el momento en que había una sola variante del virus, que era la variante china, pero otros hicieron su ensayo clínico mientras que estaba presente la variante china más la variante inglesa o la variante de Manaos. Así que no es fácil comparar la eficacia en ensayos clínicos en contextos distintos. Inclusive, las señales de alarma de cada uno de los ensayos clínicos es distinta como para definir si esa persona se testea o no para ver si tiene la enfermedad. Como bien dijo la doctora Moya, la FDA pide más de un 50% de eficacia para aprobar una vacuna. A partir de esto, en septiembre del 2020, la OMS, a través de su grupo de expertos, estableció distintas estrategias de vacunación. La que yo puedo mencionar son varias, pero uno puede mencionar estrategias vinculadas a la salud pública,
donde el enfoque estaba destinado a reducir la morbimortalidad de las personas, de mantener los servicios básicos y para esto inmunizar a aquellas personas necesarias para mantener los servicios básicos, inmunizar a los grupos de riesgo y así expandir la inmunización para retornar a las actividades habituales o tradicionales. ¿Está? También se tenía en cuenta la cantidad y ritmo de vacunas, las características específicas de la vacuna y, como se mencionó también, el riesgo o beneficio de aplicar determinadas vacunas a determinados grupos de riesgo. Pero todo esto hace un combo que obligó a cada uno de los países a desarrollar un plan estratégico. Argentina desarrolló un plan estratégico, recién lo desarrolló en diciembre del 2020, y ese plan estratégico hablaba de grupos prioritarios o grupos de riesgo, y bueno, en ese grupo de riesgo se puso a los trabajadores del sector salud, a la población de más de 60 años, a la fuerza de seguridad, a los adultos jóvenes con factores de riesgo y a los docentes. Todo esto sumaba 15 millones de personas que eran el grupo de riesgo, por así decir. Lo raro es que el presupuesto 2021 se había presentado antes de diciembre y ese presupuesto 2021 incluía solamente 11 millones de dosis, no alcanzaba ni para los grupos de riesgo, con lo cual hubo que ampliar presupuestariamente o no cumplir el presupuesto como habitualmente sucede, ¿no? En nuestro país en esto estamos acostumbrados, ¿no? A partir de este plan estratégico de la vacunación de los grupos de riesgo, también se pensó en establecer el efecto rebaño y para eso entonces se llegó al número de adquirir 58 millones de dosis. Estas 58 millones de dosis se acordaron con 5 contratos, estos 5 contratos abarcaban 4 nombres comerciales y estos 5 contratos con 4 nombres comerciales implicaban 3 tipos de vacunas, o sea, 3 plataformas de vacunas. Para eso se presupuestaron 478 millones de dólares y en algunos casos se pagó el 60% de esas vacunas, a pesar de que a mayo del 2021 solamente recibimos el 20% de las dosis, o sea, pagamos el 60% de los contratos, recibimos a mayo del 2021 solamente el 20% de las dosis. Recuerden lo que habíamos dicho, o vacunamos o aislamos, no hay otra alternativa, o vacunamos o enclaustramos a la gente. ¿Tá? En diciembre del 2020 el presidente decía que en diciembre podríamos vacunar a 10 millones de personas. Bueno, estamos en mayo, no estamos en esa situación. Y luego dijo, el total de personas que deberíamos vacunar entre enero y marzo es de 13 millones. Olvidándonos de que en realidad eran 15 millones las personas que estaban en riesgo. Muy bien. ¿Cuántas vacunas llegaron a la fecha? En realidad llegaron 12.600.000 dosis de vacuna al 13 de mayo del 2021 en 23 vuelos. Somos expertos en vuelo, no sé si expertos en vacunar a la población. 14 vuelos para traer la Sputnik desde Rusia con 7 millones de dosis. 5 vuelos llegaron desde China trayendo la Sinopharm. Después 1 millón llegaron a través del fondo COVAX y importamos de India la Covishield 600.000 dosis. O sea que a mayo del 2021, a pesar de los anuncios de noviembre y diciembre del 2020, solamente tenemos 12.600.000 dosis, que no quiere decir que estas 12.600.000 dosis hayan sido administradas, sino que solamente fue administrado el 80% de esas dosis. O sea, llegamos solamente a 10 millones. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el compromiso que teníamos con la vacuna AstraZeneca no se está cumpliendo, la entrega está atrasada. En realidad ustedes saben que había un laboratorio local que iba a producir un componente de la vacuna a partir del sustrato que venía de Oxford. Iba a elaborar este componente y después, como nosotros no tenemos capacidad de envasar las cosas, la mandamos a México para que ahí la fraccionaran y la envasaran y luego las mandaran a la Argentina. Bueno, hoy por hoy no tenemos fecha segura de entrega. China no va a enviar vacunas hasta julio y Rusia sigue entregando en cuentagotas las vacunas.
Mientras tanto, estamos esperando la ayuda del presidente Biden con AstraZeneca, Pfizer, Moderna o Johnson Johnson. Perdimos una gran oportunidad en diciembre de 2020, porque en ese momento Pfizer le había ofrecido a la Argentina 13.300.000 dosis de vacuna. Este ofrecimiento no era por benevolencia, sino simplemente porque nosotros habíamos hecho el estudio clínico más importante del mundo, la primera publicación con respecto a esta vacuna, ¿no? Y el fondo COVAX nos ha ofrecido 25 millones de dosis, de las cuales el gobierno contrató solamente 2,5 millones. En diciembre de 2020 podríamos haber accedido a 38 millones de dosis antes de la segunda ola, sabiendo que la segunda ola en algún momento iba a venir, si habíamos leído un poco lo que había pasado con aquella famosa pandemia de la gripe española. En abril de este año, del 2021, el gobierno anunció muy exitosamente la presencia o la llegada al país de un total de 10 millones de dosis. Muy bien, esta camiseta es muy importante, pero en realidad necesitamos 3 camisetas. El 10 de Kempes, más el 10 de Maradona, más el 10 de Messi. Necesitamos 30 millones de dosis, porque recordarán ustedes que lo que el gobierno rotuló como grupo de riesgo en ese plan estratégico eran 15 millones de personas. 2 dosis por persona nos permitiría cubrir solamente al grupo de riesgo, no generar el efecto rebaño, porque el efecto rebaño va a venir mucho más adelante. ¿Por qué digo 2 dosis? Porque si bien se está diciendo que una sola dosis genera inmunidad y en algunos casos altas tasas de inmunidad, lo cierto es que no sabemos durante cuánto tiempo se va a extender esa inmunidad. Por eso se propone la segunda dosis. La segunda dosis tiene un efecto booster y incrementa la inmunidad y aparte la prolonga en el tiempo. Así que la presencia de las 2 dosis para las vacunas que están llegando al país son importantes. Ahora, para llegar al efecto rebaño, en realidad no necesitamos las 10 millones de dosis que había dicho en abril el Ministerio de Salud, sino necesitamos 60 millones de dosis para vía vacuna alcanzar el efecto rebaño. Pero estas 60 millones de dosis son para el efecto rebaño de este año. No hay que olvidarse que el año que viene vamos a tener que revacunar, como habíamos dicho. La teoría epidémica decía vacunar a los susceptibles, revacunar a los inmunes y control de fronteras. Deberíamos estar pensando ya no en la vacunación del efecto rebaño de este año, sino que estamos haciendo para el año que viene, para resolver la inmunización del año que viene. Bueno, podemos comparar un poco qué pasó con la vacunación de nuestro país en comparación con algunos otros países desarrollados, ¿está? Y bueno, tenemos la comparación con Uruguay y Chile, por ejemplo, si queremos compararlo con otros países desarrollados. Es muy irónico mi charla, entenderán. Cuando vemos la vacunación de COVID con las 2 dosis, Chile tiene un 38% de su población vacunada al 13 de mayo, ¿no? Uruguay un 26% de su población vacunada y Argentina solamente un 3% de su población vacunada con las 2 dosis. Ahora, si tomamos una sola dosis, Chile llega casi al 50% de su población vacunada, Uruguay 37% y Argentina 17% de su población vacunada. Por supuesto, el resultado es totalmente distinto. Podemos comparar estos mismos países en cuanto a el efecto de las acciones sanitarias específicas. Chile va incrementando, y Uruguay también, incrementando el ritmo de vacunación. Argentina aplana su ritmo de vacunación, pero seguramente llegarán nuevas vacunas al fin del invierno. Esto es probable. El resultado puede medirse a través de muertes por millón de habitantes. Argentina en este momento tiene 1.500 muertes por millón de habitantes, Chile 1.400 muertes y Uruguay 1.000 muertes por millón de habitantes. Pero la diferencia es que tanto Chile como Uruguay están en esa tendencia creciente de inmunización y entonces es muy probable
que esta mortalidad se estanque, muy distinto al caso nuestro, en donde tendremos que continuar con las medidas restrictivas que afectan no solamente a las relaciones económicas, educativas, sociales, sino al mismo vínculo humano. El ser humano es gregario por naturaleza y no puede vivir aislado. Cuando vemos en qué momento la gente o la población mundial va a alcanzar la inmunidad de rebaño, vemos las grandes inequidades, como los países con ingresos altos ya están alcanzando la inmunidad de rebaño, los países con ingresos medios altos la van a alcanzar el año que viene, los países con ingresos medios bajos van a tardar un poco más, y los países con ingresos bajos, que es el caso nuestro, vaya a saber cuándo alcanzaremos la inmunidad de rebaño, ¿no? ¿Qué deberíamos haber realizado? Bueno, en principio, basarnos en ciertos principios, el principio del bienestar humano, el del respeto a la persona, el principio de beneficencia con las vacunas, el de equidad y justicia, que creo que en nuestro país no se cumple mucho, y el de reciprocidad, protegiendo fuertemente a aquellos que exponen su vida por el bienestar de todos. Todavía yo no sé si hay personal sanitario que haya recibido, de hecho conozco algunos casos puntuales que no han recibido las 2 dosis, y el personal sanitario, ¿no? Por supuesto, también debería haberse desarrollado otra estrategia de inmunización, definiendo claramente quiénes son los grupos de riesgo, porque un profesional de la salud es un grupo de riesgo, seguramente, pero además más riesgo es aquel que trabaja en terapia intensiva de aquel otro que hace psiquiatría. Seguramente los riesgos son totalmente distintos y no se tomó en cuenta estos aspectos. Con la distribución de vacunas también se tomó en cuenta un aspecto muy precario, que es la cantidad de habitantes. Pero la cantidad de habitantes no refleja los riesgos de morbi y mortalidad de una población. O sea, Ciudad de Buenos Aires tiene más centros sanitarios, mayor personal de salud, tiene población más envejecida, no debería haber recibido la misma cantidad de dosis por habitante que cualquier otra jurisdicción. ¿Qué debíamos o qué deberíamos estar haciendo o realizando? Tener un verdadero plan de inmunización, o sea, un plan de inmunización que fije objetivos, metas, priorizaciones y evaluación. Claro, me dirán, ya existe un plan de inmunización, pero no ha tenido consenso ese plan de inmunización y no deja de ser más que un relato escrito que después no se cumple o se cumple parcialmente. Deberíamos también trabajar en la gestión de compras y en la producción nacional de vacunas con transparencia. Esta es una palabra que falta en nuestro país, es una palabra carente, ¿no? Con sistemas de información confiables, válidos, oportunos y accesibles. Hoy por hoy, los sistemas de información en la época de Bill Gates en nuestro país son muy precarios y muy rudimentarios. Fíjense que en un momento determinado aparecen una cantidad de muertos, enfermos, que nadie se explica, no hay factores racionales o científicos que expliquen esta cantidad de casos. Y es porque, bueno, se juntaron un montón de casos y se presentaron, ¿no? Si uno hoy por hoy va a ver las estadísticas del Ministerio de Salud, va a ver que el acceso a la información estadística es de hace 2 años atrás. ¿Cómo se pueden tomar decisiones con información de los últimos 2 años? Por supuesto, el testeo masivo es importante, y el testeo masivo implica la búsqueda activa de los casos, no la búsqueda pasiva de aquel que viene porque dice tengo sintomatología. Porque si la búsqueda es solamente pasiva de aquel que viene diciendo que tengo sintomatología, el porcentaje de positividad va a ser el que tenemos, 30 y pico %. Es búsqueda activa de los casos, y esa búsqueda y rastreo debe ir seguida de el aislamiento de los que tuvieron contacto, los controles y los testeos de los que tuvieron contacto, ¿no? También la mejora de la oferta de los servicios de salud. Es cierto que se incorporaron más camas de terapia intensiva, pero esto no resuelve el tema. El tema pasa justamente por el recurso humano, y el recurso humano no se compra de un día para otro. El recurso humano implica mucho tiempo de formación y capacitación. Y bueno, los niveles políticos determinativos quieren cosas que se muestren hoy, pero no aquellas cosas que requieren tiempo y esfuerzo y compromiso para su desarrollo. Así que hacía falta recurso humano. Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que una de las grandes carencias es la falta de políticas de recurso humano.
cuántos profesionales, con qué distribución, con qué formación, cuántas enfermeras. Y esto tampoco se resuelve importando profesionales del exterior, porque fíjense que en algún momento incorporamos profesionales del exterior que no eran justamente los profesionales que necesitábamos. Nosotros necesitamos enfermeras y médicos especializados en terapia intensiva. Bueno, si todo esto no se cumple, si no tenemos vacunas, no tenemos testeos, no hay una comunicación confiable, con lo cual la población ya no le cree más a nadie, lo único que nos queda es encerrarnos en la caverna como hombres primitivos. Una línea sobre el aspecto de testeos. Argentina está muy distante de lo que debería ser la cantidad de testeos, hay muy pocos testeos, ocupamos el puesto 109 frente a dos países desarrollados, como decía yo hace un rato, Chile y Uruguay, que ocupan el puesto 54 y 75. Lamentablemente, aceptémoslo, estamos perdidos, realmente estamos perdidos. Y si el tiempo me lo permite y el padre Revelo me lo permite, un minuto más con un bonus track. Hubo una epidemia, una pandemia de la famosa gripe porcina N1H1 en el 2009. ¿Qué pasó en ese momento? 3 semanas después del comienzo de la epidemia, el Ministerio de Salud Pública declara la intención de contener los focos y recomienda el cierre de las escuelas. Acá tienen la cita, donde dice se produzcan casos sospechosos. La ministra de Salud en aquel momento, la doctora Ocaña, presenta un plan de prevención que no es aceptado por la presidenta en aquel momento, la doctora Kirchner. Los infectólogos del Ministerio de Salud del COFESA se pronunciaron sobre la conveniencia de suspender las clases en las escuelas, pero el gobierno decide posponer la recomendación del cierre de las escuelas hasta después del acto eleccionario, porque el acto eleccionario siempre es prioritario en función de las necesidades humanas, ¿no? El comité de crisis se reúne frente a la emergencia sanitaria. En ese momento el que presidía el comité de crisis era el Sergio Massa, y descarta el cierre de las escuelas. Dice que no era conveniente el cierre de las escuelas. Ante la ausencia de un criterio uniforme, algunas escuelas cierran y otras no. El Ministerio de Salud Pública de la Nación informa que existen 100.000 casos de influenza en el país. Y al día siguiente la presidenta de la Nación afirma que decir eso es generar el pánico y acusa a los medios de comunicación de haber actuado irresponsablemente por haber publicado un trascendido y no la información oficial, ¿no? Bueno, acá están los diarios de aquel momento, y si se quiere modificar el sistema, si realmente queremos modificar el sistema, nunca desistamos. Luchemos permanentemente, comprometémonos, trabajemos en conjunto y tengamos estos eventos para que a lo mejor alguien lo tome en cuenta. Muchas gracias, Padre Rebe.